Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 15. Triángulos rectángulos notables. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para poder entender el teorema de Pitágoras, primeramente vamos a reconocer los elementos del triángulo rectángulo. Primero, la hipotenusa viene a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Es el lado que siempre va a estar frente al ángulo de 90 grados. Los catetos van a ser los lados que van a estar formando el ángulo de 90 grados. Recapitulando, el teorema de Pitágoras me dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro caso, si utilizamos las letras con las que se ha denominado los lados, tendríamos C al cuadrado, que es la hipotenusa, igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso es A y B. Triángulos rectángulos notables. Son aquellos triángulos rectángulos donde, conociendo las medidas de sus ángulos agudos, se puede saber la proporción existente entre sus lados. Los triángulos notables más destacados son: triángulo notable de 45 grados. Para dar origen al triángulo notable de 45 grados, utilizamos un cuadrado, cuya medida de su lado será el valor de K. Si dividimos el cuadrado en dos triángulos, tendríamos que el ángulo de 90 grados quedaría dividido en 45 grados y 45 grados. Ahora, tomamos uno de los triángulos formados y tendríamos el triángulo notable de 45 grados, cuyos catetos serían K y K. Calculando la hipotenusa, tendríamos K raíz cuadrada de 2. Esto con el teorema de Pitágoras. Entonces, el triángulo notable de 45 grados tiene por lados a K por un cateto, K en el otro cateto, y la hipotenusa K raíz cuadrada de 2. Triángulo notable de 30 y 60 grados. Este triángulo notable se origina de un triángulo equilátero, cuyo lado será 2K. Si dividimos el triángulo equilátero en dos partes, tendríamos que el ángulo superior de 60 grados quedaría dividido en dos partes iguales, 30 grados y 30 grados. Y la base, que era 2K, quedaría dividida en el valor de K y por el otro lado también K. Así tendríamos el triángulo notable de 30 y 60 grados, cuya hipotenusa sería 2K, un cateto tendría el valor de K y el otro cateto, utilizando el teorema de Pitágoras, sería raíz cuadrada de 3K. Obsérvese aquí que frente al ángulo de 30 grados estará el lado menor, que será K. Frente a 60 grados estará la raíz cuadrada de 3K y la hipotenusa será 2K. Entonces, el triángulo notable de 30 y 60 grados tendrá por lados a 1K, 2K y raíz cuadrada de 3
K. Triángulo notable de 37 y 53 grados. Los catetos del triángulo de 37 y 53 grados son 3K y 4K. La hipotenusa 5K. Frente al ángulo menor de 37 grados siempre estará el lado menor, 3K. Frente al ángulo de 53 grados siempre estará el cateto cuya medida es 4K. Triángulo notable de 16 y 74 grados. La medida de los catetos del triángulo de 16 y 74 grados son 7 y 24. La hipotenusa 25. Frente al ángulo menor de 16 grados siempre estará el cateto menor, cuya medida es 7. Y frente al ángulo de 74 grados siempre estará el cateto cuya medida sea 24. Triángulo notable de 8 grados y 82 grados. Sus catetos son raíz cuadrada de 2 y 7 raíz cuadrada de 2. La hipotenusa medirá 10. Igualmente aquí, frente al ángulo menor de 8 grados, siempre estará el lado menor, raíz cuadrada de 2. Y frente al ángulo de 82 grados, siempre estará 7 raíz cuadrada de 2. Ejemplo número 1. Una escalera de bomberos que mide 12 metros de largo está situada en la plataforma de un camión a 2 metros de altura y a 5 metros de la pared. Calcula la altura a la que llega la escalera. Bien, para poder solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es analizar qué es lo que me pide. Me está pidiendo calcular la altura a la que llega la escalera. Entonces, se estará refiriendo a la altura que se va a alcanzar desde el piso hasta el final de la escalera. Entonces, veamos aquí. La altura del piso hasta la plataforma del camión mide 2 metros. Y lo que nos faltaría calcular sería desde este punto hacia la parte superior, al que le vamos a llamar X. Si calculamos X, tranquilamente ya habremos encontrado la altura, pues la altura será X más 2. Ahora sí, visualizamos este triángulo y observamos que este triángulo es un triángulo rectángulo, pues estaría formando un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que podemos calcular o usar es el teorema de Pitágoras. Con Pitágoras, tranquilamente vamos a calcular el valor de X. Pitágoras me dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa para nosotros es 12. Tendríamos entonces 12 al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es X, sería X al cuadrado, más el cuadrado del otro cateto, 5 al cuadrado. Y lo único que nos quedaría es desarrollarlo. 12 al cuadrado es 144, igual a X al cuadrado más 5 al cuadrado, 25. El 25 que está sumando pasa a restar. Luego, 144 menos 25, 119. Luego le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros.
y tendríamos 10,91 igual a x. Ahora que ya hemos calculado el valor de x, tranquilamente calculamos la altura hasta la que llega la escalera. Tendríamos así, x más 2 igual a, en vez de x, 10,91 que lo acabamos de calcular, más 2. 10,91 más 2 igual a 12,91 metros. Nuestra respuesta sería, la altura a la que llega la escalera es 12,91 metros. Ejemplo número 2. Calcula la longitud de la columna del mástil del barco a partir de los datos del gráfico del margen. Visualizo mi gráfico y veo que los bordes del barco con la parte superior del mástil forman un triángulo. Entonces, para orientarnos, vamos a ponerle nombre a los vértices. Así tendría el vértice A, vértice B, vértice C y también aquí le agregamos el punto D. Observo el triángulo ABD y veo que tengo el ángulo A, 45 grados, el ángulo D, 90 grados. Entonces el ángulo B necesariamente tendrá que medir 45 grados, pues la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados. Ahora, lo mismo pasa con el triángulo DCB. Tengo el ángulo D 90 grados, el ángulo C 60 grados y el ángulo B necesariamente tendrá que medir 30 grados para que sumados me dé 180 grados. Ahora, visualizo el triángulo BDC y veo que se trata de un triángulo notable. El triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces me voy a apoyar en sus datos, en sus longitudes. Y veo, frente a 30 grados está K. En nuestro caso, frente a 30 grados está X. Entonces, en vez de trabajar con K, simplemente vamos a trabajar con la variable X. El cateto DC mide X. La hipotenusa medirá entonces 2x. Y el cateto que está frente a 60 grados medirá raíz cuadrada de 3x. Lo único que hemos hecho es, en vez de K, hemos trabajado con la variable X. Ahora, observo el triángulo ABD y veo que también se trata de un triángulo notable, del triángulo notable de 45 grados. En el triángulo notable de 45 grados visualizo que los catetos miden igual. Entonces, en nuestro gráfico, los catetos también tendrán que medir igual, es decir, BD tendrá que medir lo mismo que AD. Y si BD mide raíz cuadrada de 3x, AD también tendrá que medir la raíz cuadrada de 3x. Ahora, el mástil mide raíz cuadrada de 3x. Significa que si encuentro el valor de x, ya todo estaría resuelto. Entonces, visualizo en la parte inferior. AD mide raíz cuadrada de 3x. DC mide x. Y desde A hasta C mide 10 metros. Esto significaría entonces que si sumo la raíz cuadrada de 3x más x, obtendré 10. Entonces, para calcular el valor de x, lo único que nos quedaría es resolver esta ecuación. Para esto, en vez de la raíz cuadrada de 3, lo reemplazo con su valor decimal 1,73. X más x igual a 10. Sumo estas dos cantidades y tendría 2,73x igual a 10. El 2,73 pasaría a dividir. Tendría entonces 10 entre 2,73 igual a 3,66 y hemos obtenido el valor de x. Ahora que ya tengo el valor de x, tranquilamente calculo la longitud
de la columna del mástil del barco, que era raíz cuadrada de 3x. Sería igual entonces a la raíz cuadrada de 3 es 1,73 por, en vez de x, 3,66. Multiplico estas dos cantidades y obtengo 6,33 metros. Ahora sí puedo dar la respuesta al problema. La respuesta sería: la longitud de la columna del mástil del barco es 6,33 metros. Ejemplo número 3. Calcular AD si CD es igual a 25. Sugerencia: traza una altura del vértice D hacia el lado AC. Primeramente visualizo mi gráfico y veo que me pide calcular el segmento AD. También me da en el enunciado la medida de CD. CD mide 25. Me da una sugerencia: traza una altura desde el vértice D hacia el lado AC. Ahora, para poder ubicarnos, a este punto le vamos a llamar E. Tendría entonces la altura de E. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar todos los ángulos posibles. Visualizo el triángulo BAD y veo que tengo un ángulo de 90 grados, otro ángulo de 23 grados. Entonces el ángulo D tendrá que medir 67 grados para que sumados me den los 180 grados, que siempre suman todos los ángulos internos de cualquier triángulo. Ahora me voy al triángulo DEC y también veo que tengo un ángulo de 90 grados, otro de 37 grados. Entonces esta vez este ángulo tendrá que medir 53 grados, de tal forma que la suma también me dé 180 grados. Ahora visualizo el punto D y veo que tengo tres ángulos al lado de una recta. Recuerdo que la suma de los ángulos al lado de una recta siempre es 180 grados. Entonces diría 53 más 67 más 60 grados suman 180 grados. Ahora que tengo este ángulo, tranquilamente puedo calcular este otro ángulo en el triángulo ADE, pues tendría 60 grados más 90 grados más 30 grados me darían nuevamente los 180 grados que suma todo, que siempre suman los ángulos internos de cualquier triángulo. Ahora quiero que visualicemos todos el triángulo EDC. Si observamos bien, nos damos cuenta que se trata de un triángulo notable, el triángulo notable de 37 y 53 grados. Y recuerdo sus datos. Frente a 37 grados siempre estaba el lado 3K. Frente a 53 grados siempre está 4K. Y la hipotenusa siempre va a ser 5K. Visualicen aquí. Si quiero conseguir los lados DE y S, tranquilamente tendría que conseguir el valor de K para luego reemplazarlo. Y aquí visualizo que 25 es igual a 5K. Entonces tendría que el valor de K sería igual a 5, pues 25 entre 5 me va a dar igual a 5. Ahora que tengo el valor de K, tranquilamente encuentro el lado S. S, que es igual a 4K, sería igual a 4. En vez de K5, 4 por 5, 20. También puedo encontrar el lado ED, que es 3K. En vez de K, lo reemplazo con su valor 5 y tendría 5 por 3, 15. Entonces, el lado EC mide 20. El lado ED mide 15. Ya tengo dos nuevos lados, pero el que necesito, recuerden que es AD. Ahora, en el triángulo ADE, también
noto que se trata de un triángulo notable, del triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces también vamos a utilizar sus longitudes, sus datos. Frente a 30 siempre está 1K, pero como ya hemos usado la variable K, entonces esta vez vamos a utilizar la variable Z. Y diré, frente a 30 está 1Z. Frente a 60, raíz cuadrada de 3Z. Y frente a 90, la hipotenusa sería 2Z. Si calculo el valor de Z, mi problema ya estaría solucionado. Veamos acá, 1Z es la longitud de E hasta D. Z también sería lo mismo, pues entonces que 15, pues ED ya era 15. Entonces Z mide 15. Luego puedo decir entonces que AD, que es 2Z, será pues 2 por 15 igual a 30. Y con eso hemos conseguido la longitud del lado AD. Nuestra respuesta sería: la longitud del segmento AD es 30. Gracias, nos vemos en la lección número 16.